Recordemos que bíblicamente la deuda o el préstamo no es la mejor idea. Las escrituras se han encargado de demostrarnos que la deuda, recurrir a ella, no es lo más honorable, no es lo más honroso, no es el mejor plan que debes de tomar. Sin embargo, en la Biblia encontramos una historia que ocurrió donde una persona recurrió a un préstamo y hay algunos tips importantes que debemos de tener en cuenta. Es un caso de endeudamiento o préstamo exitoso que se dio. Hola amigos, mi nombre es Juan Pablo Osorio, soy asesor financiero y me encanta el tema de Biblia y finanzas y principios de vida. Acompáñenme en este espacio. Segunda de Reyes 4, el aceite de la viuda. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Revisemos un poco el contexto de este versículo. Miren, este caso exitoso de préstamo o endeudamiento nace de un mal caso de endeudamiento. Recordemos que fueron a buscar los acreedores, la fueron a buscar a ella para llevarse a sus hijos, porque su marido, quien había muerto, básicamente no había dejado las cosas en regla, no tenía como las cosas organizadas financieramente, y gracias a eso sus hijos tenían que entregarlos prácticamente como esclavos. En ese entonces era muy común que si una persona no podía pagar sus deudas, sus hijos servirían al acreedor que lo estaba buscando, servirían ya sea en sus campos, en sus sembrados, para ayudar, digamos, al acreedor a recuperar esa pérdida, esa deuda que no fue saldada. Al mismo tiempo, recordemos una época difícil para las viudas. Digamos que las viudas en ese entonces no tenían un papel protagónico en la economía y en las finanzas de la familia, siendo esta una situación límite para la viuda que estaba enfrentando en este momento. En medio de esta situación límite, la viuda, con dificultades, con pocas opciones de dónde agarrar, estaba viviendo una situación difícil hasta el punto de poder perder a sus hijos. Vamos a desglosar esta historia en 7 puntos importantes que debes de tomar nota. Número 1, en el versículo 1, que buscó y clamó a Eliseo, buscó el varón de Dios. Esto es una decisión clara, que aunque ella estaba sometida a un momento de dificultad, de ansiedad y presión, ella buscó el consejo del varón de Dios. Ella no reaccionó emocionalmente, no tomó la situación en sus manos. Reaccionar en medio de una situación difícil es lo más común que hacemos. Reaccionamos, tomamos decisiones por emoción. Aquella viuda no hizo eso, sino que buscó el consejo de Dios. Importantísimo en situaciones límite, en situaciones difíciles, que lo primero no sea recurrir al plan número 1, que es endeudarnos, sino recurrir al consejo de Dios. No fue una decisión tomada por emoción o impulso, fue una decisión tomada bajo la autoridad de Dios. Punto número 2, ¿qué es lo que tienes? Pregunta Eliseo a la viuda: ¿qué es lo que tienes en casa? Lo primero que se le ocurre a la viuda es decir: no, pues ¿qué voy a tener yo? No tengo nada, solo tengo un poco de aceite, recordó. Y asimismo, en medio de esta situación el límite o de dificultad, a veces sentimos que no tenemos absolutamente nada para dar, pero siempre hay algo que tenemos en casa, hay algo que tú tienes por dar, un conocimiento, algo por vender, algo por dar, un talento que te dio Dios. No tiene que ser algo exorbitante. Ya decía: tengo un poquito de aceite nomás, pero hay que tener algo. Hay algo que sabes, hay algo que has aprendido, hay algo que tienes, algún conocimiento por explotar, algo
algún don, algo en lo que eres bueno, tienes algo en tu casa. Recordemos que en la economía de Dios, Dios es el que da el crecimiento. Recordemos la multiplicación de los peces y el pan. El Señor multiplicó el aceite de la viuda, pero tenemos que tener algo para entregar a las manos del Señor, para que el Señor haga su milagro. Cuenta la historia que Teresa de Calcuta en 1948 se retira de su convento para seguir la visión y el plan que Dios le había mostrado, que era apoyar a los pobres y los necesitados. Ella dice que sale de allí solo con 5 rupias, que representaban alrededor de 1 a 3 centavos de dólar. Solo ese poco dinero y la pasión y la fe de lo que Dios le había mostrado que iba a ser su plan en la vida de ella, bastó para llevar a esta mujer a lugares altísimos donde sirvió a muchas personas y fue un Nobel de paz en nuestro mundo. Dios cogió ese poquito de Teresa de Calcuta y en las manos del Señor lo multiplicó, lo volvió algo inmenso. Miren, la viuda no pidió prestado vasijas a sus vecinos por pedir prestado así como así. No, ella estaba mitigando el riesgo porque ya había un plan que el Señor le había mostrado. No era pedir prestado para tapar un hueco con otro hueco como a veces lo hacemos. Era un préstamo basado en un fundamento que iba a dejar una productividad y un crecimiento. Entonces la pregunta acá es: ¿qué tenemos para ponerle en las manos de Dios? ¿Qué tenemos en casa? Número 3. Después de que ella tenía detectado lo que tenía en casa, dice la escritura que pidió prestado a sus vecinos. Está claro que el préstamo, la deuda, es una manera de apalancar un negocio, de darle un crecimiento más rápido. Para la viuda era súper necesario poder tener más vasijas para poder almacenar más aceite y poder llegar a más personas. Lo más seguro es que aquel préstamo no iba a tener ningún interés sobre los vecinos, porque lo estaba pidiendo a gente conocida, a gente muy cercana, y si tuviera algún tipo de retribución que tenía que dar a cambio por ese préstamo, seguramente era muy mínimo. Este préstamo era destinado a algo productivo y no a algo de consumo. Este punto es muy clave porque nos enseña a saber qué puertas voy a tocar a la hora de endeudarme, a quién le voy a pedir prestado, cómo va a ser esa deuda, qué tipo de interés voy a pagar. La sugerencia aquí es buscar préstamos de bajo interés, ojalá con familiares y personas cercanas, que no tenga que pagar un interés muy alto. Punto número 4. Nos muestra esta historia que ella decide encerrarse en su casa, cerró las puertas ella y sus hijos y se quedaron dentro de casa. Chicos, chicas, que nada nos desconcentre, que nos enfoquemos a ser buenos trabajadores, a ser personas productivas, a ser excelentes e indispensables en lo que somos, en lo que hacemos, en nuestro trabajo, en nuestra empresa, que nos volvamos excelentes, que seamos hallados en todo excelentes. Número 5, en el versículo número 7 dice que ella, después de que ocurre esta situación donde llena un montón de vasijas, va y le cuenta nuevamente al varón de Dios lo que estaba pasando. Nuevamente es un gran ejemplo que la viuda estaba orando bajo autoridad, bajo consejo de alguien, siempre sometida a la autoridad del varón de Dios, que en este caso era Eliseo. Asimismo deben de ser nuestras decisiones que tengan que ver con nuestra empresa, con nuestra productividad, con nuestras finanzas, siempre conectados con la voluntad de Dios. Señor, ¿tú qué piensas de esto? Señor, ¿tú qué piensas de aquello? También es muy chévere poder contar con un amigo, con un consejero que sea sabio y me pueda dar guía en el manejo de mis finanzas. De esta manera logramos llegar a ser más acertados en las decisiones que empezamos a tomar, siendo así más responsable con las decisiones que tomamos con el dinero y las posesiones. Punto número 6. La Biblia dice que el varón le dijo a la viuda: vende y paga. Es un llamado importante a la productividad y al trabajo duro, pero al mismo tiempo es un llamado a ser honestos y a dar la cara. Es de cristianos dar la cara y asumir las deudas que aún ni adquirimos, pero que tienen que ver con nosotros, o que sí adquirimos y que debemos de dar la cara. No está bien escondernos o no recibir una llamada o evadir las responsabilidades que asumimos o que no asumimos, pero que tienen que ver con nosotros y somos responsables. La viuda estaba asumiendo una responsabilidad de su marido, un mal funcionamiento, una mala mayordomía que había hecho su marido. Eliseo le dice que vaya, pague las deudas y que luego de lo que sobre viva ella y sus hijos. Es como si la primera prioridad es
Mijita, rapidito, salga y venda y inmediatamente pague las deudas. No se vaya a gastar esa plata en otra cosa. Primero que cualquier cosa, la prioridad, pague las deudas, salga de esa deuda. De allí la importancia de hacer un plan de pago con nuestras obligaciones. Venga, me están llamando del banco, venga, yo voy a pagar. En este momento estoy en una situación difícil, pero venga, hagamos un plan de pago donde yo pueda ir pagando poco a poco, que empiece a ser una prioridad dentro de mi presupuesto. Salir rapidito de esas deudas. Enfócate en pagar esas deudas primero, que tienen un capital más pequeño y una tasa de interés más alta, para poco a poco ir saldando aquellas, y eso te lleva a motivarte para los siguientes objetivos de salir tus deudas. Es una prioridad. Número 7. Tú y tus hijos vivid de lo que quede, de lo que sobra. Luego, después de esta transacción, de este negocio que hizo esta viuda con Eliseo y las ventas que hicieron, lo que le sobraba iba a poder vivir ella el resto de su vida con sus hijos. Un llamado a la buena administración. Ahorre, invierta, aprenda, sea juicioso con las posesiones y el dinero que el Señor te dio para que administres. Haz un presupuesto de tus gastos, organízate para que gastes menos de lo que te ingresa. Y ojo, no recurras a la deuda como tu plan A, B y C. No está bien, nuevamente no es la mejor idea. Queridos, queridas, un abrazo enorme desde acá. Deseo que estos videos les esté sirviendo. Si tú crees y te quieres unir a mi propósito, dale like, compártelo a alguien que lo necesite, a alguien que esté pasando por situaciones difíciles en el tema financiero, laboral. Puede ser de uso, es otra faceta para conocer de nuestro buen Dios. Te quiero, un abrazo grande.